Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Vamos a hacer una serie de mensajes acerca del libro de Ruth. Me impacta mucho, he visto y me impactó desde el primer día que leí el libro de Ruth hace muchísimos años. Y me impactó por una razón. Aparece en la parte del libro de Mateo, en el capítulo 1, 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Y ahí aparece una moabita, y es precisamente Ruth. Y al entrar en el contexto de todo este pasaje nos damos cuenta cuán hermoso es la enseñanza y es una advertencia para la familia. Quiero comenzar leyendo el libro de Ruth en el capítulo 1 y voy a ir hasta el versículo 5. Dice la escritura, tengo una Reina Valera contemporánea conmigo. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y Kelión, y habían nacido en Éfrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Una historia muy, pero muy tremenda, muy triste, como comienza esto. Era el tiempo en que los jueces, básicamente, era un tiempo muy difícil. Era un tiempo cuando cada quien hacía lo que quería. Y los israelitas que habían salido de Egipto y luego entraron a la tierra prometida por la mano de Josué, Dios había utilizado a este varón. De modo que ellos, cuando muere Josué, ellos empiezan a perder el corazón con Dios. Y el libro de los jueces es una severa advertencia. Tanto así que si usted lee el libro de los jueces, se dará cuenta que es precisamente la historia que hoy estamos viviendo. Cada quien está bajo el concepto de su tolerancia, de dejar de hacer a los niños como son, de que ellos desarrollen su potencial bajo esa premisa y luego lo que están haciendo es dándole rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones. Evidentemente, esta es una de las cosas más terribles que pasaron. La historia comienza que había una hambruna. Esto es muy popular en el día de hoy. Hay hambruna, mucha hambre. Y esta situación se da en un momento en el cual hay un gobierno de los jueces. Los jueces estaban en ese momento. Ruth está a continuación del libro de los jueces. Ahí podemos ver una situación. Elimelec toma una decisión. Es una decisión interesante y también terrible, porque dice aquí que en los días de los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab. Aquí vemos una decisión terrible. Vamos a ir a buscar una comida. Hay hambre aquí. Sin embargo, curiosamente, Belén significa la casa del pan. Debería de haber pan ahí. Es un lugar donde ha sido asignado por Dios. Pero a causa de su rebelión y su pecado, ellos están siendo disciplinados por Dios. Tienen que soportar la disciplina, arrepentirse y volver hacia el Señor. Sin embargo, este hombre toma una decisión. Y la decisión que toma es ir hacia Moab, los campos de Moab. Moab tiene una característica. Esto viene del pecado de incesto de Lot con sus hijas. De ahí aparece la tribu de Moab, y Moab fueron enemigos todo el tiempo del pueblo de Israel, los moabitas. Así que él va donde es una tribu pagana, una tribu que no tiene ningún conocimiento de Dios. Es algo terrible. Era un momento en el que cada quien hacía lo que quería, pero esto viene a confirmar una decisión que toma este hombre. Y esa decisión fue al final una decisión terrible, porque era como
Una familia que toma una decisión y cambia una vida de hambruna por 3 funerales. Esto es la consecuencia que vino. Dice la Biblia aquí que este hombre toma la decisión, se va y emigra a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Este hombre Elimelec y su mujer Noemí, y ahí dice los nombres de ellos, llegaron y ahí se quedaron a vivir. Lo interesante es que también se quedaron por 10 años. Es decir, la hambruna no duró 10 años, sino que ellos de una forma imprudente se salieron de la voluntad de Dios y tomaron la determinación de ir. ¿Cuántas personas salen de sus países y porque hay hambruna? Definitivamente hay tanta violencia y tanta situación, y tienen ellos la capacidad de decidir qué hacer, y muchos han quedado en el camino, familias separadas, niños que crecen sin sus padres porque ellos tomaron la decisión de irse. ¿Cuánta destrucción ha habido en torno a eso? Y lo que ocurre aquí es que dice que este hombre murió y aquella mujer se quedó con sus 2 hijos. Los 2 hijos se casaron, o sea, no eran niños, eran hombres ya. Y ahí dice que se casaron con 2 mujeres moabitas. Esto era totalmente no permitido. No se podía permitir que un judío, un hebreo, se casara con una de una tribu, mucho menos de Moab, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y dice que murieron. Murieron también sus hijos y ella quedó desamparada, sin marido y sin hijos. Qué historia más conmovedora. Esta es una historia que hemos visto que se repite en aquellos que toman una decisión. Definitivamente el tiempo era difícil, pero aquí hay algo interesante. Muchos del pueblo de Dios, al igual hoy, viven en incredulidad, desobedecen y pierden las bendiciones de Dios. Vivir la vida cristiana en la familia, hay tiempos difíciles. Hay tiempos donde uno sabe que las cosas no están bien. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos a esto? O le damos gloria al Señor, o tomamos una determinación. Y esta determinación estuvo a todas luces mala. ¿Por qué? Porque caminó hacia un lugar que totalmente fue equivocado. Al igual que Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, él toma una decisión en una hambruna y se va para Egipto y estuvo a punto de perder la promesa porque Faraón a punto estuvo de tomar a su mujer. Estas son las cosas terribles. Estamos viviendo una historia que nos ha tocado vivir en esta época de la historia, donde la inmoralidad, la decadencia moral, las situaciones están llegando a unas situaciones terribles. Encontramos noticias de todas las cosas malas que están sucediendo, mentes perturbadas, el demonio anda tocando esas vidas. Es el tiempo de proteger nuestra familia, es el tiempo de venir delante del Señor, de venir y clamarle a los cielos y decirle: Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Esto no es una decisión fácil. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de limitaciones, pero si permanecemos en la voluntad de Dios, Dios va a guardar nuestras vidas y va a cambiar nuestro lamento en bendición. No hay otra manera. Este hombre cometió un gravísimo error, el exponer a su familia a un lugar donde iba a tener consecuencias terribles. Ciertamente cambió la hambruna, pero hubo 3 funerales a cambio de eso. El precio fue muy alto. Queridos hermanos, permanezcamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, donde honremos al Señor, donde glorifiquemos al Señor, y en ese lugar todas las cosas van a ser para bien para aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. No hay otro lugar más hermoso que poder estar en la presencia del Señor. El tiempo a veces es difícil. Son situaciones que no deseamos que pasen, pero suceden. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Esta es ahí la respuesta. Permanezcamos asidos, tomados, aferrados a las promesas del Señor. Dios, hay 2 cosas que no puede hacer. Dios no puede pecar y Dios no puede fallar a su palabra. Si Él dijo que nos iba a bendecir, Él lo hará. Confiemos en el Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esa es mi oración. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro.
Que Dios les bendiga.